Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de un Filipo, también llamados Felipes, de Milán, acuñado en época de Carlos II. En él se muestra a Carlos II y a su madre, Mariana de Austria. Vamos a echar un vistazo quiénes son estos personajes, especialmente Mariana de Austria, y qué hace esta reina, que era reina regente, representada en esta moneda de plata. Bueno, esto lo hago porque aparece esta moneda en una subasta que organiza Jesús Vico para el día 26 de octubre de 2023. Esta es una subasta por correo que pues da un repaso a la historia de la numismática, tanto de la numismática antigua como de la numismática española. A ver, como otras subastas por correo, pues está llena de monedas, digamos, en calidades medias, con precios muy asequibles. No hay que esperar grandes rarezas en estas monedas, pero sí que hay bastantes piezas interesantes que son asequibles para un coleccionista medio. En esta subasta en concreto hay mucha moneda ibérica, también hay bastante moneda del Imperio Romano, interesante. Las piezas que más me gustan son las del Imperio Romano, tengo que decirlo. Y hay bastante moneda andalusí, además de moneda árabe dentro del conjunto de moneda extranjera. Así que si os gustan especialmente estos temas, os recomiendo que echéis un vistazo. Luego dentro de la monarquía española también hay mucha moneda muy comercial, digamos, columnarios y demás, que seguro que también gustan mucho. Así que pues ahí lo dejo. Esta es la subasta de Jesús Vico para el día 26 de octubre de 2023. Os dejo que echéis un vistazo a esta subasta, pero antes vamos a ver un poquito más sobre el Filipo de Milán, que ya digo que lo voy a llamar Filipo, aunque a veces que se llaman Felipes. Bueno, a ver, vamos a ver. En esta moneda aparece Carlos II y Mariana de Austria. Y esto es algo que nos puede sorprender, ¿no? Porque ¿qué pinta una reina regente en una moneda española? Es que esta es prácticamente la única moneda en la que aparece una reina regente española. Entonces, vamos a ver, hay que retraernos un poquito a Felipe IV para entender esta moneda. Felipe IV reinó durante 44 años y tuvo al menos otros tantos hijos. O sea, está hecho un fenómeno Felipe IV, Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los hijos de Felipe IV los tuvo fuera de casa, digamos. O sea, con su primera mujer, con Isabel de Borbón, tuvo como 9 hijos que nacieron, digamos. Luego tuvo varios abortos, Isabel de Borbón. Y luego tuvo otros 5 hijos con Mariana de Austria. Pero a edad adulta llegaron muy pocos, realmente. Y el único varón que llegó a edad adulta fue Carlos II. Entonces, claro, pues al final no hubo más que dejar la corona en nombre, digamos, sobre la cabeza de Carlos II, que cuando murió su padre era un niño de 4 años, nada más. No, de hecho, ni siquiera había cumplido 4 años, le faltaban un par de meses para cumplirlos. Claro, porque los otros hijos eran hijos bastardos, o sea, tenía como 30 hijos bastardos que se conozcan. Y obviamente, pues al ser bastardos no podían ser reyes de España, faltaría más. Entonces, pues eso, quedó la corona en la cabeza de Carlos II, de un niño que ni siquiera había cumplido 4 años y que, pues en esas épocas la mayoría de edad estaba en los 14 años, con lo cual, pues había que buscar un regente y como tantas otras veces, pues era la madre del niño, la regente, en este caso, pues Mariana de Austria. Mariana de Austria, que por cierto era hija de Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico y de Mariana de Austria. Es decir, que Mariana de Austria, además de ser la mujer de Felipe IV, también era su sobrina. Lo cual, pues no nos tiene que extrañar que luego Carlos II pues no tuviese todas sus facultades, digamos, viriles, ¿no? O intelectuales, pues porque pues sus padres eran tía, o sea, eran sobrina y tío. Entonces, pues normal, ¿no? Que Carlos II naciese, pues como naciese y pasase la historia como el hechizado. Mariana de Austria es muy, muy conocida por los amantes de la pintura. A mí me gusta mucho la pintura, no es que sea un experto ni un entendido ni nada por el estilo, simplemente me gusta mucho ver la pintura, me gusta la pintura barroca. Y entonces Mariana de Austria tiene el privilegio de haber sido retratada pues por varios de
de los pintores más importantes de su época, incluyendo el mismísimo Velázquez, ¿no? Aparecen las Meninas, hay varios retratos suyos en el Museo del Prado, algunos expuestos, otros que no están expuestos. Y bueno, pues siempre se suele hacer una distinción dentro de sus retratos, que son los retratos que se hicieron antes de que quedase viuda y después de que quedase viuda. Entonces, cuando aparece después, ya como una mujer viuda, siempre aparece con un hábito negro que, bueno, pues a algunos ignorantes la confunden con una santa o con una monja, o yo qué sé, bueno, digo ignorantes porque, bueno, apareció hace un tiempo una noticia de una idiota que la había confundido con una santa y había hecho no sé qué performance ahí en el Museo del Prado. Bueno, bien, nosotros como somos gente, no sé si culta, pero bueno, al menos cuando no sabemos algo somos conscientes de que no lo sabemos, que eso es lo más importante, pues sabemos que Mariana de Austria obviamente no fue ni monja ni fue tampoco santa, simplemente era una mujer viuda y en estas épocas pues las mujeres viudas llevaban un luto, llevaban este hábito negro, al menos de manera ceremoniosa, ¿no? Cuando se representaban, se solían representar así, ¿no? Pues con ese hábito. Y en estas representaciones, en los cuadros, suelen aparecer con un documento en la mano, con unos documentos encima de la mesa. Bueno, ahí lo que están representando es que ejerce este poder, que era la que mandaba, digamos, ¿no? Entonces, entre estas representaciones pictóricas de Mariana de Austria, a mí me gusta especialmente una que le hizo Juan Bautista Martínez del Mazo, que era pues el yerno, ¿no? de Velázquez. Y es una representación del año 1666. O casualidad, es la misma fecha que la moneda que estamos hablando. Bueno, pues en esta representación aparece en un primer plano la buena de Mariana de Austria con su velo negro, con un documento en la mano, y en el fondo está un Carlos II niño, un niñito de 4 años, que está jugando pues, con una haya, ¿no? con la cuidadora que tuviese en ese momento. Bueno, pues eso es muy interesante porque nos está representando quién ejerce el poder, cómo es esta mujer que ejerce el poder, y también nos está representando por qué ejerce ese poder. Y es porque es viuda de Felipe IV y es la madre de Carlos II que está en el fondo del cuadro. Bueno, pues esta misma representación, esta misma idea de cómo es esta mujer y por qué está ejerciendo este poder, es la que nos muestra la moneda. Lo que pasa es que una moneda es un lienzo mucho más pequeño que un cuadro y entonces, claro, ahí no podemos hacer una representación tan compleja. Pero bueno, la idea es la misma. Nos está representando a Mariana de Austria y en un plano segundo, digamos, pero en un primer plano nos representa a Carlos II y como una persona más pequeña, ¿no? Nos representa como un niño y además con un busto más pequeño. Digamos que el busto importante es el de Mariana de Austria. Bueno, y esta idea, aparte de ser lo que están representando en el anverso, también es explícito en las leyendas. Las leyendas indican Carolus II, Hispanerum Rex, et Mariana, Anna Tutrix, et Genetrix. O sea, Carlos II, rey de las Españas, y Mariana, tutora y madre. Vale, entonces aquí está mostrando por qué Mariana de Austria es la que está ejerciendo este poder y además la están citando explícitamente en las leyendas. En el reverso, en la leyenda del reverso, que aparece como Mediolani Dux, etc., ¿no? Pues duque de Milán, etc. Bien, vemos entonces que es una representación de la reina regente y el rey como alguien que está cediendo el poder a esta reina regente, o más bien como excusa por la cual la reina regente está ejerciendo el poder. Entonces, esto es algo que sorprende muchísimo, pues porque no había ningún precedente en toda la moneda española, ni de la tradición española, ni de la tradición castellana, ni de la tradición de la Corona de Aragón, ni tampoco del Reino de Navarra. Bien es cierto que en estos reinos hispánicos, vamos a llamarlos así, no había habido, digamos, reinas regentes en los últimos años. De hecho,
la anterior reina regente, si yo no estoy confundido, fue Catalina de Lancaster, que fue reina regente de Juan II de Castilla a principios del siglo XV. O sea, llevaba a España como 250 años sin que hubiese habido una regencia, ¿no? Pero bueno, en esas otras representaciones medievales nunca apareció la reina regente en la moneda castellana, ni en la moneda tampoco de la Corona de Aragón, ni nada por el estilo. Bien, esto nos lo explica José María de Francisco Olmos. Bien, entonces cabe preguntarse de por qué aquí en Milán se está representando a Mariana de Austria, ¿no? Si esto no tiene ningún precedente, ni además tampoco aparecería posteriormente. O sea, esta es la primera y la única vez que aparece una reina regente en la moneda española. Entonces, claro, aquí habría que pensar por qué, ¿no? Y bueno, pues José María de Francisco Olmos, que es un autor estupendísimo, al que ya por cierto he entrevistado en el blog, bueno, pues él nos da una respuesta en un artículo que también he enlazado en el artículo que acompaña este podcast. Bien, José María lo que nos dice es que esta moneda hay que entenderla dentro de la tradición monetaria italiana y no dentro de la tradición monetaria española. Entonces, aunque no haya precedentes dentro de la moneda española, sí que había precedentes y además de esa misma época en la moneda italiana. Entonces, bueno, vamos a encontrar precedentes en la propia moneda de Milán. O sea, claro, dices, vamos a ver, ¿estos de Milán han representado reinas regentes? Bueno, pues no habían representado nunca reinas regentes en Milán, pero sí que habían representado reinas en Milán. De hecho, habían representado reinas españolas en monedas de Milán. Aparece representada Margarita de Austria en 1598, porque ese año pasó por Milán. Y también aparece representada la propia Mariana de Austria en 1649, en un medio Filipo muy, muy raro, que se acuñó cuando pues Mariana de Austria pasó por Milán pues para irse a casar con Felipe IV. O sea, Mariana de Austria pues vivía en Austria y entonces, claro, pues al ir hacia Madrid, pues pasó por Milán y bueno, pues dentro de las conmemoraciones que se hicieron, ¿no?, por el paso de la reina, pues se acuñaron estas monedas de medio Filipo, donde aparecen en el anverso Felipe IV y en el reverso aparece pues Mariana de Austria. Obviamente no llevaba velo, además se la representa como una jovencita, así con corona y demás. Es una moneda muy bonita y muy, muy rara. O sea, estamos hablando de una pieza vamos, que puede valer 40.000 euros. O sea, no es moco de pavo esa moneda. Bien, a ver, sí, entonces efectivamente vemos que en Milán se habían acuñado estas monedas a nombre o con el busto de Margarita de Austria y también con el de Mariana de Austria, pero digamos que eran representaciones conmemorativas. O sea, no es que fuesen emisiones prolongadas durante mucho tiempo ni nada por el estilo. Fueron cuestiones conmemorativas que conmemoraban el paso de las reinas por la ciudad. No se puede decir que estuviesen acuñándose monedas con el busto de las reinas, ¿no? O sea, esto más bien encajaría dentro de las medallas, de la medallística, ¿no? Si bien se puede decir que sea una medalla monetiforme, ¿no? Pues como las que había en América un siglo después o 2 siglos después. Pero bueno, ya a pesar de ello supone un precedente. Y también alguien puede decir que, bueno, pues que estas no eran reinas regentes, simplemente pues iban a ser reinas de España. Efectivamente. Pero si nos vamos a los alrededores de Milán, ahí sí que nos encontramos monedas que tienen el busto de reinas regentes. Y además aparecen igual que en estas monedas de Mariana de Austria y de Carlos II. O sea, aparece en un primer plano el rey niño y en un segundo plano y más grande la reina regente. Concretamente, estas acuñaciones nos las encontramos en Mantua. A ver, Mantua está en el norte de Italia y está más o menos cerca de Milán. O sea, está como a unos 150 kilómetros aproximadamente. Bien, y ya aquí en el siglo XVII nos encontramos una emisión
donde está María Gonzaga junto a Carlos II de Gonzaga. María Gonzaga fue reina regente de Carlos II de Gonzaga entre 1637 y 1647. O sea que vemos que hay una referencia muy cercana en una ciudad muy próxima a Milán. Pero es que no es la única. También en Mantua hubo otra nueva regencia entre 1665 y 1669. Esta regencia fue de Isabela Clara cuando fue regente de Fernando Carlo Gonzaga. Y vemos que es muy muy próxima en el tiempo. O sea, no solamente es próxima en el espacio, porque Mantua y Milán están a 150 kilómetros, sino que es próxima en el tiempo, porque esta regencia de Isabela Clara comenzó un año antes de la regencia de Mariana de Austria. Entonces, bueno, pues ahí está claro que la gente de Milán pues era consciente de esta nueva emisión de Mantua y muy probablemente pues tuvieron la idea, ¿no? Dijeron, pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Alguien también podría decir, bueno, ¿y solamente se hizo en Mantua? Bueno, pues como precedente sí, pero hay que decir que también en el norte de Italia pues hubo otras cecas donde lo hicieron más tarde. Entonces aquí encontramos la regencia de María Giovanna Battista sobre Víctor Amadeo II de Saboya. Entonces esta regencia en la Casa de Saboya, que fue entre 1675 y 1680, también representan igualmente a María Giovanna como una persona más grande, como un busto más grande, y a Víctor Amadeo como un primer plano, pero en un busto más pequeño. Entonces, bueno, pues este no es un precedente porque esta emisión ocurrió más tarde, pero bueno, pues vemos que era algo más o menos normal y que gustaba ahí en el norte de Italia. Entonces, bueno, vemos cómo esta emisión de este Filipo de Milán, de Carlos II y Mariana de Austria se contextualiza dentro de las emisiones italianas, de la historia de la moneda en Italia, y ahí queda mucho mejor contextualizado que dentro de las emisiones de la moneda del Imperio Español, donde esto supone una clarísima excepción, una excepción que además ni tenía precedente ni generó precedente para emisiones posteriores, porque las María Cristinas del siglo XIX no aparecieron en las monedas. Bueno, siempre se habla de los Filipos de Milán, pero hay que decir que esta misma representación aparece en otros módulos. En los módulos de plata aparecen tanto en el Filipo como en el medio Filipo, en el cuarto y en el octavo, ¿vale? O sea, en todo lo que son las monedas divisoras del Filipo también tienen esta misma representación. Y es más, en el catálogo de Olivares se cita una moneda que es única y es un múltiplo, es un doble Filipo, es una pieza, como digo, única, donde también tiene una misma representación. Eso en cuanto a la plata. En cuanto al oro, hay una cuádrupla, una doble dopia, ¿no? Donde también está la misma representación. Es una moneda también rara y también pues muy cara. Bien, hay que decir que estas monedas siempre están datadas en 1666, pero se acuñaron durante toda la regencia de Mariana de Austria. O sea, a pesar de que la fecha es inamovible, siempre es 1666, se acuñaron hasta 1675, que fue el año en el que Carlos II cumplió 14 años y ya por tanto Mariana de Austria dejó de ser reina regente. Hay diversas variantes de estas monedas, atendiendo al tamaño de los bustos, atendiendo a la forma del velo. Estas variantes pues, permiten hacer cierta cronología de las emisiones, que no voy a entrar en ella. Esto sería bueno, pues, un tema para un futuro artículo, para un futuro podcast. Pero bueno, que sepáis eso, que hay bastantes variantes de esta moneda. Y bueno, ya por último, alguien puede decir, ¿y esto qué pasa? ¿Que solamente se dio en Milán? Porque había otras cecas italianas, ¿no? en la época. Bueno, pues mayormente sí. Mayormente se dio en Milán, pero sí que es cierto que hay una rarísima emisión en Nápoles de un tari del año 1674, o sea, justo cuando está acabando la regencia,
donde también se representa a Carlos II y a Mariana de Austria. Es una misión muy rara, es una moneda bellísima, también bastante cara, o sea, probablemente por menos de 20.000 euros no se encontrase, si es que se encuentra. Y bueno, pues existe esa misión en Nápoles. Lo único que, claro, al ser una misión tan pequeña, de nuevo yo la entiendo como algo conmemorativo, como algo puntual. Yo diría que la única ceca que emitió de manera regular durante un periodo de tiempo suficientemente amplio monedas con el busto de una reina regente fue la ceca de Milán, y solamente lo hizo con la regencia de Mariana de Austria. Así que, bueno, ahí tenemos, como veis, una excepción en la moneda hispánica. Y nada, yo espero que os haya gustado este podcast, que hayáis aprendido algo, y también, si os gusta, pues os animo a echar un vistazo a la subasta de Jesús Vico, que, como digo, es una subasta online para el día 26 de octubre de 2023. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.